Módulo 2. Entonces, en el módulo 2 vamos a ver desplazamiento, tiempo y velocidad media. Vamos a ver cinemática. La cinemática lo que hace es estudiar el movimiento de los cuerpos. No explica el movimiento, ojo. Solo me permite predecir velocidades, aceleraciones, posiciones y desplazamientos. Pero no me explica el por qué. El por qué lo vamos a ver en el capítulo número 4 o 5 cuando veamos leyes de Newton. Entonces, todas las partículas, bueno, todos los sistemas los vamos a considerar mediante el modelo de partícula puntual. Es decir, si yo tengo un barco, simplemente voy a considerar que es un punto. Y listo. Si tengo una persona, es un punto. Tengo un planeta, es un punto. Obviamente es una sobreexageración, es una idealización, porque claramente las personas, los barcos tienen volumen, tienen características. Sin embargo, para efectos prácticos, considerarlos como un punto simplifica mucho los cálculos y las aproximaciones son bastante buenas. De hecho, por ejemplo, si yo tomo en cuenta la Tierra con respecto al Sol, claramente la Tierra es un punto con respecto al Sol. Entonces yo puedo considerar el planeta Tierra como un punto. Listo. Entonces muchas veces vamos a considerar que los objetos van a ser puntos. Lo siguiente es importante es entender la primera definición, posición. Sea un plano cartesiano Y positivo, X positivo, Y negativo y X negativo. Si yo tengo un punto en el plano cartesiano, yo puedo trazar un vector. La posición de ese vector en ese punto con respecto a un marco de referencia o un origen se va a llamar vector posición. En otras palabras, sea R vector posición. Entonces, el vector posición escrito como vector va a ser la componente en X del vector posición más la componente en Y del vector posición en J sombrero. O también lo podemos poner en notación de par ordenado. Ahora, para efectos prácticos, si estoy en una dimensión, claramente, en una dimensión solo tengo, por ejemplo, una recta numérica. Entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego acá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, si esto es el origen, yo puedo decir que una persona acá está en X. X representa posición en una dimensión que está en dirección X. La posición de la persona sería 6 metros. O por ejemplo, si ahora tenemos una persona acá, la posición de la persona sería menos 4 metros. La posición es un vector. Entonces, es fundamental. En una dimensión, la dirección del vector está dado por el signo. Entonces, si es negativo, va hacia la izquierda. Si es positivo, va hacia la derecha. Entonces, vean que ya mezclamos posición en dos dimensiones, Rx, Ry, pero también podemos tener posición en una dimensión, en una recta numérica. Algo fundamental, y acá es, el marco de referencia es libre. Aquí voy a... ¿A qué me refiero con marco de referencia libre? Que yo puedo ser un bicho raro y decir, ah, mira, no, allá es menos 1, menos 2, menos 3, o sea, eso es X negativo y esto es X positivo. ¿Se puede hacer eso? Sí.
Entonces, con respecto a este marco de referencia, ojo, con respecto a este nuevo marco de referencia, acá es la posición X igual 4 y acá es la posición X igual 3. El marco de referencia vos lo definís. De hecho, en Newton vamos a estar de forma arbitraria cambiando el plano cartesiano así, a veces le damos vuelta así o a veces lo inclinamos. ¿Por qué? Porque eso no te va a cambiar la física. El marco de referencia vos lo elegís de la forma que te sea más simple resolver el problema o medir. Chicos y chicas, ¿cómo vamos por acá? ¿Vamos por allá? Sí. Entonces, ahora hablemos de el segundo vector importante, desplazamiento. El vector desplazamiento es simplemente la diferencia de posiciones en dos diferentes puntos, es decir, delta vector R. En otras palabras, vector R final menos R inicial. Recuerden que, por ejemplo, R final puede tener componentes como, por ejemplo, R final en X en la dirección Y más R final en Y en la dirección J. Y el vector R inicial, ¿dónde partió? Entonces, vista, tamaño del papel, automático acá. Entonces, vean lo siguiente. El desplazamiento entonces sería delta R, desplazamiento sería la diferencia de las dos posiciones, la posición final menos la inicial. O sea, esto es una suma vectorial, como lo aprendimos. O sea, el desplazamiento sería la componente X final en X menos la componente inicial en X, todo eso en la dirección de Y, más la componente final del desplazamiento en Y, menos la componente inicial del desplazamiento en Y, J. Y aquí tengo mi vector de desplazamiento. Recuerden, para sumar vectores por componentes es papas por papas, papas menos papas, más chayotes menos chayotes. Is con is, jotas con jotas. Ahora, si estoy en una dimensión, el desplazamiento es simplemente delta X. Es decir, en una dimensión, X final menos X inicial. Y listo. Recuerden que en una dimensión, los vectores están dados por el signo. Esa es la dirección. Entonces vean ese ejemplo que les pone en el libro. Tenemos el origen, lo marcamos acá. Ahora,
En este punto P1 estamos en la posición inicial 1 de 19 metros medios. ¿De dónde? Desde este origen. Entonces, ahora el carro va a llegar a la posición número 2, a este punto P2. Y en este punto P2 estamos en X igual 277 metros. ¿Cuánto se desplazó el carro? Bueno, el carro se desplazó un delta X. El punto final, en este caso, el punto final sería 277 menos el punto inicial 19. O sea, 277 menos 19 te da 258 metros. O sea, el desplazamiento en una dimensión de ese carro fue de 258 metros. ¿Entendieron ese ejemplo? Sí, profe. Genial. Gracias por la